Hola, voy a utilizar internet y sacarle provecho a la tecnología para poderte platicar algo que de otra manera sería bien complicado por la distancia que hay entre tú y yo. Estos comentarios que te quiero hacer son porque Paul puso un comentario en internet que seguramente te escandalizó. Y ahora me siento obligado a platicarte cosas eh, que seguramente van a ser de beneficio para ti. De cualquier manera, lo que creas que te sirve, utilízalo, y lo que no, tíralo a la basura. ¿Ok? Y bueno, creo que lo primero que te voy a comentar es que eh, las personas hablan de religión sin saber ni siquiera qué cosa es la religión. Hablan de Dios y no tienen ni idea ni siquiera cómo se llama Dios. Cuando ahora que yo he aprendido durante estos años diferentes cosas, cuando yo platico con alguien me he dado cuenta que existe una negativa porque no quieren escuchar ciertas cosas. Y para mí es muy difícil, así que me he dado cuenta que las cosas que yo he ido aprendiendo me las guardo para mí nada más, porque cuando las trato de compartir con alguien, veo que las personas no lo aceptan. Así que bueno, voy a hacer un intento contigo. Y lo que te voy a platicar seguramente que va a enriquecer tu vida. Estoy seguro, ¿eh? De verdad que sí. Pero bueno, te recuerdo, si algo crees que no te sirve, deséchalo. Y si te funciona, bueno, medítalo y tú sabrás. Y lo primero que voy a comentar es que yo empecé a leer la Biblia a los 30 años. Aunque yo he estado en contacto con la religión toda mi vida, porque en la primaria ya estuve en una escuela católica y nos daban una clase que se llamaba moral, pero que en realidad era sin pura religión. Así que, bueno, en aquella época chiquito yo leía el Nuevo Testamento, pero no le ponía la suficiente atención. Cuando cumplí 30 fue cuando estaba yo creo que ya preparado para leer y aprender, ¿no? Lo primero que leí fue el Nuevo Testamento completo, los 4 evangelios, las cartas de los apóstoles hasta el Apocalipsis, y para mí fue tan interesante. Yo leía y releía, o sea, no lo leía a la carrera, me regresaba y volvía a leer un párrafo conforme iba descubriendo cosas que para mí eran tan interesantes. Y cuando terminé el Apocalipsis, volví a leer, pero esta vez la Biblia completa, desde el Génesis. O sea, el Antiguo Testamento completo y el Nuevo Testamento otra vez. En total he leído la Biblia 3 veces. Y he descubierto cosas impresionantes. Una de las cosas que me llamaron la atención es que descubrí que el católico puro no lee la Biblia, jamás. Eso es lo que caracteriza a un católico. El católico es de sociedad. Va a los bautizos, bodas, 15 años, todo se realiza hasta cuando muere uno le hacen la misa de difunto, de cuerpo presente, todo se hace en la iglesia. Pero el católico jamás en su vida ha leído la Biblia. Ahora, hay otro grupo que son los nuevos cristianos. Los cristianos sí la leen, pero ¿sabes de qué manera la leen? Leen un versículo aquí, otro por allá, otro más allá, y así no se puede entender lo que realmente fue la vida de Jesús, que es lo más importante para nosotros los cristianos. Y sí, soy cristiano. Soy cristiano porque me convencen muchas de las parábolas y las ideas que Jesús transmitió, aunque no todas, pero soy cristiano porque estoy convencido de la forma de comportarse que debemos de tener los seres humanos de acuerdo a una moral, pero no coincido en todas. Sin embargo, sí me considero cristiano. Y otra cosa que quería comentar es que, imagínate, tú no puedes leer la Biblia saltándote versículos. Por ejemplo, el Juan 25,
el capítulo 5 y el versículo que sea, y luego te regresas a Mateo 12 y luego te brincas a Apocalipsis 10 o... ¿Qué es eso? Imagínate que estás... Sería absurdo que tuvieras el capítulo 556 y luego te regresaras al número 12 y luego te brincas al 1500 y luego regresas al 57. ¿Le entenderías algo? Por supuesto que no. Tendrías una idea totalmente desproporcionada de lo que realmente es la telenovela, ¿no? Así no se puede ver una telenovela. Para entender una historia tienes que ver desde el principio, sin que te falte ningún capítulo, y terminar en el final. No puedes terminar a la mitad, ni empezar a la mitad. De otra manera, tienes una idea desvirtuada. Y además, cuando tú voy a regresar a la Biblia. Cuando tú lees un versículo, un capítulo X, tienes que saber por qué lo está diciendo, por qué está escrito así, qué sucedió previamente, para poder entender. Así que yo me encontré muchos capítulos que eran totalmente extraños y me revelaban dos cosas. Uno, una vez que había yo leído previamente lo que sucedió, ya puedo comprender por qué dijo lo que dijo X personaje de la Biblia, ¿no? Y segundo, también puedo entender por qué sucedieron las cosas. Yo recuerdo que cuando yo era niño, a los católicos se les prohibía leer la Biblia. De verdad, se les prohibía leer la Biblia. Cuando yo terminé de leer la Biblia me di cuenta por qué. Porque las personas que leían la Biblia simplemente dejaban de creer en Dios. Punto. ¿Pero por qué era eso? Bueno, pues porque lo que está escrito en la Biblia hace que tú te des cuenta de ciertas cosas que no son como te las platicaron. Y el problema está en que, al menos en mi caso particular, la tradición familiar me explicó quién era Dios y cómo se comportaba Dios, y cuando yo leí la Biblia dije, ese no es el mismo del que me han hablado. La Biblia habla de otra cosa totalmente diferente, y ahí surgen los problemas. Entonces, bueno, con esto yo te invito a que si te interesa leer la Biblia, la leas, pero no brincándote los capítulos. Léela desde el principio. Como es muy complicada leerla, porque la verdad es difícil, porque utilizan un lenguaje con términos antiguos y con tradiciones que ya no se utilizan actualmente, yo te recomiendo que no empieces, si vas a leerla por primera vez, no empieces en el Génesis, porque en la primera hoja vas a renunciar. Yo mejor te voy a recomendar que te leas los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que te van a contar la historia de Jesús, cómo la vivieron las personas que lo conocieron y qué era lo que él decía, que para los cristianos eso es lo más importante. Y una vez que ya hayas leído los 4 evangelios, ya vas a tener tu propia versión para que no le creas a nadie, incluyéndome a mí, nada más porque te lo platican, sino que ya tú sabrás de qué se trata. Pero eso sí, muy importante, del principio al fin. No te brinques los capítulos, por favor. Ni leas lo que tu sacerdote o tu pastor te digan, porque ellos lo leen de tal manera que lo sacan de contexto. Léelo tú, en la privacidad de tu casa, tu recámara, tu sala, pero del principio al final, para que entiendas la historia verdadera, cómo sucedió. Ahora, lo que yo te voy a platicar ahorita son lo que yo llamo mis 13 encuentros con la religión del hombre, que lo voy a hacer en un